El gobierno comprará aviones de combate F-16 estadounidenses a Dinamarca. Lo adelantó Javier Milei, que compartió... My fellow Americans, our movement is far from over. In fact, our fight has only just begun. Специальной военной операции. And we will make America great again. Bienvenidos a esto que es una nueva edición de El Internacional Podcast, pero en su versión semanal. Esta semana nos encontramos con noticias de Argentina. Vamos a pasar también por nuestra parada y paso obligatorio por Israel y Medio Oriente. Y vamos a finalizar en Europa, puntualmente en Rusia, donde asumió esta semana por tercera vez consecutiva el presidente Vladimir Putin. Antes que comenzar, quisiera hablar de un tema muy puntual que es de las redes sociales y de los programas de noticias que tratan puntualmente también este tema de Israel, Gaza, Palestina, Medio Oriente. Hay una gran limitación y una gran censura, si se quiere, por parte de las distintas redes sociales, como pasa en no tanto en YouTube, pero sí en Instagram, sí en Twitter, sí en TikTok, de una limitación a ciertas palabras. Cuando hay ciertas palabras, esos videos no se viralizan. Esto me pasa a mí, pasa a un montón de otras personas también que hacen un contenido similar, que hay ciertas limitaciones que dan las redes sociales con este tipo de contenido. Por eso te pido a vos que compartas, que apoyes, que influencies al algoritmo para que las noticias que tanto en este lugar como distintos otros colegas hacen se difundan y lleguen a las personas que tengan que llegar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, comentando el video en YouTube, comentando los Reels en Instagram, las publicaciones en Instagram, comentando en Twitter, en TikTok, compartiéndolo, guardándolo, dándole like, dándole me gusta, dándole un retweet, y así vamos a ir pudiendo, en mi parte, luchar contra la sobreinformación y también que las noticias que pasan en Israel lleguen a las personas que tengan que llegar. Ahora sí, arrancamos con Argentina. Esta semana el presidente del país sudamericano, Javier Milei, dio una entrevista a la BBC donde dejó varias declaraciones de las que vamos a estar hablando. En ella, el presidente libertario negó que la visita a las Islas Malvinas por parte del ministro de Exteriores británico David Cameron haya sido una provocación contra Argentina. Lo escuchamos. ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacerlo. No lo vivo como una provocación. Hay formas de interpretar las cosas. Yo, digamos no lo tomo como una provocación. Obvio que cada uno va a defender los intereses de su propio país, y eso es entendible, y no veo por qué, digamos, él no podía ir. Bueno, lo grave de esta declaración que hace en su rol como presidente de Argentina, hay que tener en cuenta, de decir que este territorio está en manos del Reino Unido y pueden hacer lo que quieran, agrava mucho más las cosas, porque Milei con esta declaración está negando y desconociendo el reclamo legítimo del país que él mismo gobierna sobre las Islas Malvinas. Ningún presidente en la historia, desde la guerra de 1982 hasta que Milei dio la entrevista, negó la soberanía argentina sobre las islas. Ninguno. Y esto es una derrota total en la batalla diplomática que da Argentina hace años contra Gran Bretaña por las Malvinas. Como para coronar, Milei reiteró su admiración por Margaret Thatcher, la ex primera ministra conservadora también del Reino Unido, quien ejerció su cargo durante la Guerra de Malvinas de 1982 entre, repetimos, Argentina y Gran Bretaña. Grafiquémoslo con un ejemplo fuera del país, fuera de Argentina. Es como que el mandatario de China, como que Xi Jinping, diga que su ídolo es Chiang Kai-shek, quien fue gobernador de China hasta que lo sacó la revolución de Mao. Es como el que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, admire a los invasores de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Es que Milei, con estas declaraciones, está admirando a una invasora del país que gobierna.
Y eso es lo grave, porque está perdiendo acá soberanía sobre el país que él decide querer, él quiere querer. Otro tema que se tocó en la entrevista fue lo económico. La periodista le planteó esta situación. Milei dijo que el ajuste lo iba y aseguró Milei que lo está pagando la casta. Pero la periodista, mediante una charla con una señora, le pregunta si verdaderamente el recorte para ella lo está pagando la casta, y a lo que le responde que no. Y ahí la periodista le argumenta que el 35% del recorte del ajuste que hizo se basa en recortarle a las pensiones. Bueno, Milei respondió que solo ese 10% del ajuste cayó en la gente y el 90% en la casta. Digo, yo conozco las críticas y le estoy dando las respuestas a esas críticas infundadas que están haciendo. Solamente impacta en las jubilaciones y pensiones el 0,4% del PBI, es decir, que el 90% del ajuste recae en la casta y solamente recayó el 10% del ajuste sobre las pensiones. Durante la cadena nacional, en la que se anunció ese superávit fiscal del 0,2%, Milei afirmó que este recorte correspondía a un 0,4% de los puntos ajustados. Estamos hablando del recorte en las pensiones, en las jubilaciones de los abuelos y las abuelas. Bueno, ese dato de que corresponde a un 0,4% de los 5 del tesoro ajustados es mentira. En realidad, lo que corresponde a las pensiones de esos 5 puntos es un 1%. Es una quinta parte del tesoro, de los 5 puntos del tesoro que recortó. Esta semana también el presidente argentino, Javier Milei, se reunió por segunda vez ya en lo que lleva de mandato con el empresario y dueño de Tesla, de X, estamos hablando de Twitter, y SpaceX, Elon Musk. Con esto se dio lugar a una especulación de un posible desembarco de la fábrica de autos Tesla en Argentina. Musk está buscando desde ya hace un tiempo nuevos lugares y países donde aterrizar, ya que la mano de obra china se le empezó a hacer cara. Él tenía varias fábricas de Tesla allá en el gigante asiático. Se le empezó a hacer cara y busca, dónde abaratar los costos de producción. También tengamos en cuenta que la empresa china Xiaomi le copió el modelo de los Tesla y comenzó a producir en su país, en China, sus propios autos eléctricos. Por ende, ahí ya tenía una competencia y no se le hacía rentable ese mercado para Elon Musk. Musk no solo que se retiró de China y se quedó con su planta en Texas, sino que también ahora busca lugares con ciertos beneficios para los empresarios, salarios bajos y pocos, casi nulos derechos para los trabajadores. Él busca un lugar ideal donde hacerse mucho más rico. Bueno, justo como si fuese casualidad, en Argentina se debate una ley donde se reducen los derechos de los trabajadores. Se puede emplear, como se dice acá, en negro. Quiere decir que no se les paga como corresponde, no se les reconoce las vacaciones pagas. El aguinaldo, que es un sueldo, es la mitad del mejor sueldo de los últimos 6 meses. La empresa no se hace cargo de su tributación para un futuro retiro y consecuente jubilación, ni cargo de accidentes laborales. Bueno, eso es emplear el negro acá en la Argentina, entre otras cosas más. Justo se da ese debate donde esa ley quita todos esos derechos que acabo de nombrar. Bueno, además, uno de esos artículos que se debate en el Congreso argentino es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Acá se llama RIGI por sus siglas, que da beneficios por 30 años a inversiones mayores de 200 millones de dólares en sectores como petroleros, minería, forestales, energía y tecnología. Justo dos donde está también Elon Musk metido. Bueno, el RIGI le regala, esto que decía del régimen de incentivo a las grandes inversiones, le regala directamente los recursos del país a las empresas que hagan esta inversión, que termina siendo una inversión solo en levantar la planta productora. Y ahora te explico por qué. Las empresas con el RIGI no van a pagar impuestos para importar bienes, desde la maquinaria que para producir hasta la silla donde se sienta el gerente. Si quieren lo pueden traer del exterior. No van a hacer mover el comercio en una industria nacional, local. Después de 2 años dejan de pagar impuestos para exportar. Ya lo que hicieron acá en el país, lo que se produjo y se vendió, lo cambian a dólares y se lo pueden llevar a tributar afuera. Tampoco están obligados a vender en Argentina, tampoco. Después de 3 años se pueden usar como quieran los dólares que se generaron acá. O sea, si quieren llevárselos afuera para tributar, lo pueden hacer, que es algo muy probable que pase. Quiere decir que de las empresas esas que vengan acá a la Argentina y que inviertan, en teoría, más de 200 millones de dólares, después no van a tener que devolver nada ni rendir cuentas acá en la Argentina. El RIGI, en resumen, no obliga a las empresas inversoras a generar trabajo argentino. No están obligadas a tributar en Argentina. Si quieren, se llevan todo al exterior, tanto recaudación como producción. Por eso el RIGI
y las leyes que se debaten en el Congreso le dan el contexto perfecto a Elon Musk para explotar y hacerse más millonario en Argentina. El problema acá no es que sea más millonario, el problema no es que tenga plata ese señor, sino que el problema es cómo lo hace y a costa de quién. Por ahora, el único resultado que tuvo la reunión entre Elon Musk y Milei fue la caída de las acciones argentinas en Wall Street del 3,24%. Hacemos nuestro viaje semanal y obligatorio por cómo la noticia lo demanda en Medio Oriente. Vamos a posicionarnos claramente en Israel. Como informé en el programa de la semana pasada, y hoy hay un video también en el Internacional hablando de esto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que iba a invadir Rafah, la ciudad más al sur de Gaza y fronteriza con Egipto, haya o no acuerdo del cese al fuego con Hamas. Bueno, finalmente el grupo armado palestino firmó un cese al fuego que estaba propuesto por Egipto y por Qatar. Sin embargo, el gobierno israelí esto no le importó. Automáticamente, casi de que Hamas firma el acuerdo, pidió a más de 100.000 personas que evacúen el este de Rafah. La ciudad es la última ciudad de Gaza sin atacar, antes de que ellos entren a la ciudad con tanques y para bombardearla también. El ejército sionista finalmente hizo esto, pese al acuerdo del cese al fuego, que probablemente caiga por culpa verdaderamente del Estado de Israel, y capturó el paso fronterizo con Egipto, dejando así al 1,5 millones de personas que se encuentran ahí sin su única entrada, sin el único medio que le proporcionaba ayuda humanitaria de manera segura. La excusa que tiene el gobierno israelí para atacar Rafah es que ahí se encuentra la última y más grande base subterránea de Hamas. Pero recordemos que este verso también lo utilizó en los comienzos de esta guerra para justificar su incursión en el norte de la franja. Por su parte, Hamas pidió a Estados Unidos y a la comunidad internacional que presione a Israel y que este mismo frene el ataque en Rafah, pero así fue también. Joe Biden declaró que si Israel invade Rafah, dejarán de proveerle misiles y demás armamento. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, del gabinete de guerra, que está actualmente en Israel, Ben-Gvir, tuiteó: Hamas, corazón, Biden, vinculando al presidente estadounidense con el grupo armado palestino luego de esta declaración que acabo de nombrar. Lo que estamos viendo en Rafah son las intenciones verdaderas del Estado de Israel con respecto a llegar a la paz en Palestina, con Palestina. No hay, son nulas. Israel no quiere llegar, con esto lo demuestra, no quiere llegar a la paz con Hamas, no le importa. Ellos quieren anexar Gaza entera, expandirse después en Cisjordania, que sería el único territorio restante que queda de lo que era Palestina, después el norte del sur del Líbano, norte de Israel, porque también estamos viendo enfrentamientos con Hezbollah. Puede ser que en una hipotética y consecuente derrota de los grupos palestinos frente a Israel, vayan después con la misma excusa de que son en terrorismo internacional, hablando ahora de Hezbollah en el Líbano y querer invadir también allá. Y por último, quedarse definitivamente con los Altos de Golán, que es una zona al noreste de Israel que está en disputa con Siria de hace muchos años. Eso es lo que quiere el gobierno de Benjamin Netanyahu y los judíos ortodoxos que bancan al gobierno de Israel. Eso es lo que quieren verdaderamente. No quieren llegar a la paz con Hamas, no quieren un cese al fuego. Lo que quieren es, y lo que le conviene al gobierno de Benjamin Netanyahu, es que no haya paz para invadir Rafah, anexar Gaza y después expandirse en Cisjordania. Con respecto a la incursión en Rafah, como decía antes, Estados Unidos realizó un informe sobre si Israel violó el derecho internacional con sus armas. Desde ya te puedo asegurar que fue así. Este viernes el gobierno del demócrata Joe Biden realizó un informe sobre si Israel había utilizado armas estadounidenses en algún ataque que haya violado el derecho internacional. En el mismo reportaron que es muy probable que el ejército israelí haya violado el derecho internacional, pero que por la misma guerra desatada en Gaza, los funcionarios estadounidenses no obtuvieron la información necesaria. Es un poco de quisimos, pero no pudimos. Textualmente, el informe declara: dada la significativa dependencia de Israel a las armas estadounidenses, es razonable evaluar, teniendo en cuenta la capacidad de Israel para minimizar los daños y el número de víctimas civiles, que se violó el derecho internacional. Esta declaración es muy fuerte por parte del gobierno de Joe Biden sobre el accionar del gabinete de guerra israelí comandado por Benjamin Netanyahu en Gaza. Da mucha posibilidad de que hay crímenes de guerra en Gaza. Y agrego que Netanyahu debería ir preso por estas cosas cuando, toda esta situación llega a su fin, porque literalmente lo está confirmando con este informe el máximo aliado que tiene hoy en día Israel, que es Estados Unidos. A todo esto, ¿qué dice
entre tantas cosas, el derecho internacional sobre las guerras y por qué se considera que lo que está haciendo Benjamin Netanyahu en Gaza es como tal un crimen de guerra. Primero, no se pueden atacar a poblaciones civiles, no se pueden atacar a hospitales, ni a personal médico ni humanitario. Se deben brindar y permitir la ayuda humanitaria a los civiles que no están involucrados en el conflicto. Bueno, ¿qué hizo Israel como para denunciar que cometió crímenes de guerra? Bueno, hizo todo lo que yo acabo de decir que no se hace. Lo hizo todo. Destruyó Gaza, que está en ruinas. Hay videos en la red internacional para que lo vean. Atacó a población civil. Son casi 35.000 los palestinos asesinados por el ejército israelí, que se reportaron, porque debe haber cuerpos debajo de los escombros que quedaron con la destrucción de Gaza, y las estimaciones dan un número mucho mayor de lo que son los asesinatos en la franja. Se atacó a personal médico y humanitario. Recordemos los voluntarios de la UNRWA asesinados y el hospital de Al-Shifa, el más grande de Gaza, que fue destruido y que probablemente sube imágenes en estos días en las redes del internacional. Y por último, no se está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria por el paso fronterizo de Egipto a Rafah. Israel hace todo para ser condenado por crímenes de guerra. Con todo esto que yo acabo de decir recién, la Corte de la Haya tiene material suficiente y ya tiene la denuncia por parte de los fiscales sudafricanos de que hay un genocidio y puede haber en las próximas semanas una nueva denuncia sobre de los crímenes de guerra que está cometiendo Israel en Gaza. Recontextualicemos un poco en qué momento y cómo se llega a este informe por parte del gobierno de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos está en campaña electoral. Todo lo que hizo desde el 1 de enero hasta el 3 de noviembre es campaña. Tiene a muchos de los propios parte del gobierno actual que cuestiona el financiamiento de Israel, el número de asesinatos en Gaza. Además tiene a la juventud, que es preferentemente demócrata, en contra por el financiamiento de Israel. Estuvimos viendo los acampes de los campus en las universidades de Estados Unidos a lo largo de estos 2 episodios anteriores y la posterior represión a los estudiantes. Y tiene también, por querer complacer a los propios, a quienes critican su rol en Medio Oriente, a los republicanos en contra. También por, ellos acusan de financiar a Israel. Entonces, ahora mismo Biden está luchando contra propios y contrarios por qué hacer con Israel en medio de esta carrera electoral contra Donald Trump, que un poco se está frotando las manos viendo cómo lo vuelven loco al presidente demócrata con la cuestión en Israel. Esta semana también la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 143 votos a favor y 9 en contra brindarle más derechos a Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU. Ahora resta que el Consejo de Seguridad del mismo organismo internacional vuelva a tratar por segunda vez la adhesión de Palestina como miembro de pleno derecho. Este proyecto, impulsado por Emiratos Árabes Unidos, fue aprobado por 143 países, obtuvo 25 abstenciones, entre ellas la de Ucrania, y 9 votos en contra de países como Argentina, Estados Unidos y el propio Israel. El hecho de la abstención de Ucrania me llama en parte la atención, ya que tengamos en cuenta que es un país que está atravesando con distintos matices una situación parecida a la de Palestina, está siendo invadido y como tal debería reconocer los derechos de otra nación invadida. Acá vemos lo que es la doble vara de los países títeres de los Estados Unidos. De Argentina es un caso más aparte. Primero está pasando con que el gobierno de Milei da un cambio drástico en su participación en cuestiones internacionales. Argentina siempre fue neutral, pero ahora con Milei viró su alineamiento internacional al mismo de Estados Unidos e Israel. Por lo cual esa es la justificación de Argentina, como para oponerse a que Palestina sea un miembro de pleno derecho de la ONU. Pero otra cuestión que toca al país sudamericano es Malvinas. Si Argentina vota en contra de dar derechos a un país que está siendo invadido, porque acá no es dar derechos a Hamás, es dar derechos a Palestina como tal. Es dar derechos en la ONU al gobierno que está en Cisjordania, no al que está en la franja de Gaza, que es Hamás, que está siendo invadido. Diplomáticamente, cuando Argentina quiera pedir por negociar y reiterar su reclamo por Malvinas, que probablemente no pase más con este gobierno, no se sorprendan si hay una negación a países que antes apoyaban el reclamo argentino, porque esto es lo que va a hacer el voto negativo de darle más derechos a Palestina por parte de Argentina, es generar el rechazo de otros países que antes apoyaban a Argentina en su reclamo por Malvinas. Bueno, vamos por último, como había dicho al principio del programa, vamos a Europa. En Rusia esta semana asumió el nuevo presidente Vladimir Putin a su cuarto mandato, que durará 6 años hasta 2030.
En las elecciones de marzo pasadas, el mandatario ganó con el 87% de los votos. En su discurso habló de entablar relaciones con los países occidentales, pero en igualdad de condiciones. Recordemos que hubo un cambio en la constitución rusa en 2020 que le dio a Putin la oportunidad de candidatearse para un tercer mandato consecutivo y extenderlo por un cuarto. Hay un episodio particular del Internacional Podcast como tal sobre las elecciones en Rusia, donde ahí explico desde cómo llegó Putin a la presidencia, su gestión interna, su gestión externa, las guerras que está atravesando, y hablar también de ese memorándum que hizo que Putin pueda ser nuevo presidente de Rusia. Bueno, te agradezco haber llegado hasta acá. Si te informaste y demás, no olvides en compartirlo, como decía al principio, para luchar en contra de la sobreinformación y que estos temas verdaderamente lleguen y se difundan en redes sociales, que es nuestro lugar donde hacer periodismo. De verdad, mil gracias.